Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Víctor Eduardo Aguilar, alumno del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana y estamos con la materia de control estadístico de la calidad, donde vamos a hablar, es el tema, es el de la unidad 4, en donde hablaremos de los planes de muestreo de aceptación. Nuestro profesor es Juan Morales. Empezaremos con los conceptos básicos del muestreo de aceptación o por aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a la inspección. Es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Como aquí lo dice, no es necesario revisar todas las partes las que se producen, sino simplemente tomar una muestra. Conforme vayamos avanzando, veremos los tipos de muestras que son los que se pueden tomar, ¿no? Consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo de dicho colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es es toda la población y no solo la muestra. Por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetro de una población a través de unos valores muestrales. El muestreo se puede verificar por el procedimiento de pasa o no pasa, o por atributos, o sea, determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones, o sea, por variables, es decir, midiendo la característica de la calidad de cada una de las unidades de la muestra. En las aplicaciones, dentro de las aplicaciones que se tienen, tenemos la inspección de las materias primas, productos semi elaborados y otros componentes, para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Uno de los ejemplos, no, cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, tenemos tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspeccionar todo ese lote en un 100% o hacer un muestreo de aceptación. Con el propósito es no estimar la calidad, sino juzgar todo el lote. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo. El número de artículos a inspeccionar es muy elevado. El error cometido en una inspección al 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad del proveedor es bueno, es decir, también si nuestro proveedor siempre nos ha traído material bueno, es bueno también hacer ese muestreo. Ventajas y desventajas. La ventaja principal del muestreo de aceptación es es de que a pesar de que algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo es inspeccionar
solo la parte del lote que da como resultado una reducción de los costos totales. Las desventajas son riesgo de muestreo mayores, costos administrativos y menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección al 100%. Continuando, tenemos una tabla con las ventajas. ¿Cuáles son? Menor costo, menor manejo del producto y con ello también se van a reducir daños. Puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas, menos personal implicado en la inspección. Dentro de las desventajas se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aún con promedios de defectuosos, o sea, el P, que son bajos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Ni el muestreo ni el 100% de inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos del muestreo son de dos tipos. Se pueden rechazar lotes buenos, es el riesgo del productor. Este corresponde al riesgo A. Se pueden aceptar lotes malos, es el riesgo del consumidor. Este corresponde al riesgo de beta. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas, de acuerdo con la naturaleza de la población base. Pueden ser un lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricación continua, por ejemplo, industria química, plantas embotelladoras, etc. De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, pueden ser por atributos. La característica es de tipo cualitativo, es de pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. También puede ser por variables. La característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar, estas pueden ser una muestra simple. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. O se puede tomar una muestra doble. Se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las dos muestras puede ser diferente. Puede ser una muestra múltiple, que conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso no se extrae hasta n muestras diferentes. Pueden ser un muestreo secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados. Llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. En la década de los 20, H.F. Romijn diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos lote mediante el muestreo por atributos. Hay dos juegos de tablas nivel de calidad límite NSL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores NSL de 0.5, de 1.0, 2.0, 3.0, 4, así y hasta un 10% con un total de 16 tablas. Para propósitos de explicación se muestra la tabla 9-6 para muestreo sencillo empleando NCL igual a 1%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL.
La ventaja principal de las tablas de dog roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1.0%. Se encuentra en la tabla 9.6. La respuesta, aquí lo podemos ver. La respuesta de N es de 1500, N es de 490, aquí está. Y la C es de 2, aquí lo podemos ver, aquí está. La C es de 2 y dice que es de 1500 la suma, el tamaño del elote va de 1000 a 2000, ¿no? Y aquí es lo que nos da con esta tabla. La 1000 es STD 414 o la norma contiene 4 secciones A, B, C, D, A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar desconocida para límites de inspección simples y dobles. La sección C es aplicable en la situación de variabilidad desconocida. La sección D es aplicable a la situación de variabilidad que ya se conoce. En las tablas de conversión del NCA, aquí podemos ver unos ejemplos de cómo se van tomando las muestras. Esto depende de los niveles de inspección. En el caso de la STD 414 podemos ver cómo se va, y ya de 550,000 en adelante pues ya son los pasos que se toman. También tenemos la STD la 414 pero en la tabla A1 podemos ver que son los valores del NCA para valores específicos que caen dentro de los intervalos. Esto, ¿no? Tenemos estas tablas ya. En el plan si queremos hacer un plan de muestreo, este plan consiste en seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote que indica el tamaño muestreal que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote, inspeccionarlo y decidir si cumple con las especificaciones de calidad. Se deben consultar las tablas y fijar los niveles de calidad aceptables NCA. En el muestreo por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A. Para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial. Es un muestreo B. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se comparará entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A, el tamaño del lote que se presente a inspección, y B, la protección por NCA que se desea para el material considerado.
Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectivos que se pueden permitir en este tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. Se debe instruir al personal de la fábrica que cuando vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar las muestras. Puede ser una selección al azar o una selección en un lote homogéneo. Una de las normas para utilizar el muestreo de aceptación por atributos es la norma militar 105, que a continuación la podemos ver. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer el tamaño del lote que se presente a inspección y la protección por NSA, ¿no? Que es lo que le decía ahorita. Aquí podemos ver el tamaño del lote es mediante esta tabla, y los niveles de inspección especiales tenemos estas diferentes las categorías, y los niveles generales de inspección. En el plan de muestreo simple se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Para establecer un plan de muestreo simple es necesario definir el NSA o el AQL, nivel de calidad aceptable por las siglas en inglés. Es el máximo porcentaje de defectos que un productor acepta en su proceso. Si P, probabilidad de defectuosos, NSA, es menor a NSA, el proceso se considera de buena calidad asociado a alfa. Es el porcentaje máximo de artículos defectuosos en un lote que pueden ser considerados aceptables en un promedio. El PDTL o el RQL, por sus siglas en inglés, porcentaje defectuoso tolerable por lotes, es el máximo porcentaje de defectuosos que un consumidor acepta, asociado a beta. El porcentaje de artículos defectuosos en un lote que el consumidor quiere que tenga una baja probabilidad de aceptación. Un lote que tenga calidad cercana al PDTL no debiese ser admitido sino por accidente. Si la fracción de defectuosos del proveedor estuviera cerca del PDTL, la mayoría de los lotes serían rechazados. De aquí podemos entrar a Minitab. Se va a tardar un poquito para abrir. Mientras lo abre, también tenemos el plan de muestreo doble. Es un sistema en el cual se toma una primera muestra que es menor que la tomada para un muestreo sencillo. Si la calidad de la primera muestra es suficientemente buena o suficientemente mala, el lote puede ser aceptado o rechazado inmediatamente. Solamente en el caso intermedio se toma una segunda muestra y se examina para decidir si se acepta o se rechaza dicho lote. Aquí podemos verlo. Dice es inspeccionar una muestra aleatoria de tamaño N1 y contar el número de defectuosos, el D1. Pues se puede aceptar o rechazar. Se acepta si el D1 es menor o igual al C1, pero se rechaza si es mayor que C2. Inspeccionar una muestra aleatoria de tamaño N2 y contar el número de defectuosos N2. Se acepta si D1 más D2 es menor o igual a C2, y se rechaza si D1 más D2 es mayor al C2, ¿no? Podemos ver aquí en el muestreo, en el de Minitab, vamos a entrar a estadísticas, vamos a entrar a herramientas de calidad y vamos a ir a muestreo de aceptación por atributos. Aquí podemos ver que si queremos crear un plan de muestreo, lo vamos a dejar ahorita así, que sí.
¿Qué tipo de medición es la que queremos hacer? Bueno, aquí vamos a empezar con un número de defectos o si nada más queremos ponerlo como pasa o no pasa. Unidades para niveles de calidad, dice que lo podemos ver por porcentaje de defectuosos, proporción de defectuosos o defectos por millón. Va a depender de nuestros lotes o de nuestros tamaños. Para nuestro, por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Dice que si un nivel de calidad aceptable, un AQL, vamos a manejar un ejemplo de 2. Dice nivel de calidad rechazable RQL o LTP. Vamos a manejarlo ahorita en 7. El riesgo de productor es el alfa, lo vamos a dejar, ya nos da unos valores por default, va a depender de nuestro proceso también. Si lo tenemos que modificar, para nuestro ejemplo lo vamos a dejar igual. El tamaño del lote, vamos a ponerle un tamaño de lote de 10,000. Vamos a ir a las gráficas, queremos seleccionar todas las gráficas que nos puede dar y le vamos a dar aceptar. Ya con Minitab nos da ya las diferentes gráficas y hasta como podemos ver aquí nos va a dar también el tamaño de la muestra, es decir que para las 10,000 partes necesitamos una muestra de 131 y dentro de esos 131 el máximo de partes que pueden estar malas sería 5. Ya nos da nuestra gráfica. Aquí está. También nos da la curva de calidad saliente. Nos da nuestro promedio AQL. Podemos ver todos los valores que ya nos da. También nos da nuestra curva de inspección total, de cómo la vamos a estar, de cada que tantas partes las tenemos que estar inspeccionando, ¿no? Ya nos los está dando también el Minitab, es nuestra herramienta que nos puede funcionar bastante bien. Y nos da más que nada esto que es el tamaño de la muestra para las 10,000 partes, como les comentaba, es de 131, es decir, de las 10,000 muestras vamos a inspeccionar 131 y lo máximo que puede estar mal son 5 partes, ¿no? Si ya hay más de estas 5 están mal, ya ese lote se debe de rechazar. También aquí vamos a tener muestreo de aceptación, dice pasa, no pasa, tamaño de elote, nivel de calidad, todos los valores que nosotros dimos y como les decía, aquí está, ¿no? Tamaño de la muestra es de 131, número de aceptación 5, a aceptar elotes y los elementos defectuosos en una muestra es menor o igual a 5, de lo contrario rechazarlo, porcentaje de defectos. Ya nos da todos estos valores ya Minitab y pues es de gran ayuda, ¿no? Para esto. Dice, plan de muestreo múltiple es una extensión del concepto de muestreo doble a varias fases en el que puede necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca de la suerte del lote. Los tamaños muestrales pueden ser menores que un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. El plan de muestreo múltiple secuencial selecciona un artículo a la vez y si el número de defectuosos es mayor que cierto límite LS, se rechaza, es menor que cierto límite inferior L1, se acepta y si está entre ambos límites, se toma otra unidad. El nivel de inspección define la relación del tamaño del lote y el tamaño de la muestra. Tamaño de lote grande, tamaño de muestra mayor, no en proporción directa. Existen 3 niveles generales, 1, 2, 3 y el nivel 1 se usa cuando se requieren menos desecho y el nivel 3 cuando se puede desechar una mayor cantidad. El nivel 2 será utilizado a menos que se indique otro nivel. 4 niveles especiales son el S1, 2, 3 y el 4. El objetivo de los niveles especiales es que el tamaño de muestra sea pequeño cuando es realmente necesario. En los tipos de inspección puede ser
Normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NSA y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Rigurosa se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que en toda la inspección normal. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indica que la calidad del proceso es inferior al NSA. Reducida, cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es menor que el NSA en forma consistente, se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal. La curva de operación. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. Ver la figura 2. En el eje de las abscisas o el eje X se representa la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar o el número de defectos medio. En el caso de contabilizar defectos, no está el signo de la media. En el eje de coordenadas Y se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente, P0 igual a 1 y P1 igual a 0. Podemos ver los ejemplos de las curvas de operación, ¿no? Es una curva de operación en un plan de muestreo, son las unidades defectuosas contra las aceptadas, ¿no? Y también la interpretación de la curva, si se aplica el plan de muestreo y los lotes tienen P porcentaje de unidades defectuosas, en promedio se aceptan P de P% de los lotes. Las curvas de operación tienen las siguientes propiedades. Las curvas CO corresponden al número de aceptación AC igual a 0, son cóncavas. En caso contrario son inicialmente convexas. Después tienen una inflexión para finalizar de forma cóncava. En el entorno del NSA, la curva tiene una pendiente mayor. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mejor discriminación. Si se mantiene constante el tamaño de la muestra, pero se aumenta el número de aceptación AC, la curva se desplaza hacia la derecha. En el caso de atributos, el problema de hallar la curva de operación que pase por NSA y un CL dados no tienen solución exacta, ni siquiera en el caso de muestreo simple, debido a la restricción de que el tamaño de la muestra como el número de aceptación han de ser enteros. En el párrafo 4.4 se describe el procedimiento, ¿no? Aquí están puntos importantes de la curva. Es el riesgo del consumidor, los rangos NSA o el AQL y el CL, el LTPD y el riesgo del productor, ¿no? Y entonces estos datos son los puntos más importantes en una curva de operación y son los que debemos de tomar siempre en cuenta. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas unidades se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. La aplicación del muestreo por aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributo es demasiado costosa, tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que se distinguen en un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan de atributos son las siguientes. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil. Se necesitan más cálculos. Se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Este es el muestreo por variables. La zona de
rechazo está aquí, y esta es la distribución de las medias muestrales, distribución de las piezas de una forma individual, es la QL, y el límite de la tolerancia, ¿no? Los niveles de calidad aceptable NSA y calidad límite, el CL. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. Ver la figura 4, la figura que acabamos de ver, ¿no? La NSA, el nivel de calidad aceptable en inglés. AQL, Acceptable Quality Level, es el valor de P. C, en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con estas características, 0.05, es igual a alfa. Se denomina riesgo del fabricante. CL, calidad límite, en inglés Quality Limit, o LTPD, Lot Tolerance Percent Defective. Es el valor de P en C en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características 0.10 es igual a beta. Se denomina que es el riesgo del consumidor, que es lo que mirábamos. Vamos a irnos ahora, ya para finalizar, con el proyecto que se tiene de cambio de molde. En este avance del proyecto utilizaremos un plan de muestreo para verificar o sacar un promedio aceptable de los defectos que se tienen en cada cambio de molde que se realiza, ¿no? Tomaremos como base lo realizado en 2 días. En un total fueron 200 cambios de molde, y esto ya para redondearlos, fue un total de 200 cambios de molde realizados en esos 2 días. Para, para este ejercicio tomaremos no se tomó en cuenta la capacidad de la máquina, ni el tonelaje de que ella tiene, ni la complejidad de el molde, únicamente si cumple con las especificaciones o no. ¿Por qué? Porque no importa, únicamente son tiempos mucho más largos entre uno y otro, pero ambos deben de quedar siempre en unas buenas condiciones, ¿no? Entonces nos vamos a ir de nuevo a Minitab, nos vamos a las herramientas de calidad, muestra de aceptación por atributos. Esto es, ¿cómo vamos a tomar ese muestreo? Bueno, vamos a crear un plan, e igual va a ser pasa o o no pasa. Lo podemos hacer por el número, también por el de defectos que da o que nos dio cada cambio, que ya lo hemos hecho antes, pero por ahora lo vamos a hacer si pasa o no pasa. En este caso lo tomaremos como que es aceptable o no es aceptable ese cambio, ¿no? Unidades lo vamos a manejar también por el porcentaje, por el de defectos. En el nivel de calidad lo vamos a dejar igual en 2. El nivel de calidad lo vamos a poner que nos queda, vamos a ponerlo en 10. Los valores los vamos a dejar igual. Nuestra muestra, como dije, la vamos a tomar de 200. Nos aseguramos que estén las gráficas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Si con los valores se pudo dar, ¿sí? Ya vimos que sí se puede dar nuestra gráfica. También nos da, ya también como podemos ver, dice que de las 200 por los datos que le pusimos, de los 200 se tendría que tomar un tamaño de la muestra de 65, y el número de aceptación sería 3, es decir, de los 65, únicamente 3 pueden estar mal para considerar que todo ese lote de cambios estuvo bien. Podemos ver también aquí nuestras partes, nuestra curva de calidad saliente. También podemos ver aquí los datos de los muestreos, cómo es que lo empezaron con los muestreos y qué valores son los que nos tiene que dar. Y aquí podemos ver, ¿no?, nuestro tamaño de la muestra. Esto ya lo tenemos. Aquí está, que es lo que nos decía, es nuestro porcentaje de lote y el número que son de 3, ¿no?
Bien, eso es todo. Hemos finalizado con esta